¿Armando Benedetti busca ser presidente? Con una frase dejó clara su respuesta, y también si Petro le dio la bendición. En medio del ajedrez político que ya se comienza a mover de cara a las elecciones presidenciales, las piezas dentro del gobierno de Gustavo Petro empiezan a tomar posiciones, algunas para lanzarse de lleno a la contienda y otras para reafirmar su compromiso con la actual administración. En este panorama de expectativas, especulaciones y movimientos estratégicos, el nombre de Armando Benedetti ha vuelto a sonar con fuerza. Sin embargo, el actual ministro del Interior fue enfático al responder si tiene aspiraciones presidenciales, con solo 8 palabras disipó cualquier duda. Durante una entrevista concedida a Caracol Radio, Benedetti dejó en claro que no tiene intención de ser candidato presidencial. Lo dijo de forma directa, sin rodeos, y con la claridad de quien no quiere dejar lugar a interpretaciones. Según sus propias palabras, nunca se me ha pasado por la cabeza. Esa frase aparentemente simple esconde mucho más de lo que parece, sobre todo viniendo de una figura tan experimentada y camaleónica como Benedetti. El ministro no quiso profundizar demasiado en la pregunta, y aseguró que tiene muy claro cuál es su rol actual dentro del Ejecutivo y cuál será su papel en los próximos meses. Para que los deseos se hagan realidad, primero se le tienen que pasar a uno por la cabeza, explicó. Con eso quiso decir que la presidencia no es algo que se construya de un día para otro, sino que requiere un convencimiento profundo, casi vocacional, algo que él, asegura, no ha sentido jamás. Y aunque muchos lo ven como un posible aspirante debido a su cercanía con el poder, Benedetti fue más allá, afirmó que ni siquiera se lo han propuesto, ni desde su partido ni desde ningún otro sector. Tengo que sentirlo o llevarlo en la piel, dijo, subrayando que no basta con que otros lo vean como una opción viable, debe haber un deseo interno, una vocación que en su caso, insiste, no existe. ¿Quién es Benedetti en el espectro político? Hablar de Armando Benedetti es hablar de una figura que ha sabido navegar los distintos mares de la política colombiana. Su carrera ha estado marcada por constantes cambios de corriente, pero siempre con una brújula clara, su propio instinto político. No es extraño, entonces, que él mismo se defina como un benedetista por encima de cualquier otra etiqueta. Yo he sido uribista, santista y ahora petrista, pero siendo benedetista ante todo, aseguró durante la entrevista, con una mezcla de orgullo y desafío. Y es cierto, ha sido parte del partido de gobierno en 3 de los últimos 4 gobiernos. Su capacidad de adaptación y de moverse entre distintas fuerzas sin perder relevancia ha sido su sello personal. Recordó, por ejemplo, cómo se opuso firmemente a la dosis mínima durante su etapa en el uribismo, hundiéndola 7 veces junto a Gina Peredi. También defendió el proceso de paz en tiempos en que era impopular hacerlo dentro de su sector político. Se burlaban y me llamaban el filósofo de la seguridad democrática, comentó, haciendo referencia a los apodos irónicos que recibió por no comulgar completamente con esa doctrina. Benedetti se describe en parte en serio y en parte en broma, como una especie de Neymar político, un jugador que no busca equipos, sino que los equipos lo buscan a él. Con esa metáfora, da a entender que no necesita buscar protagonismo, porque su peso político ya lo convierte en una figura codiciada. El pacto histórico y la búsqueda de su candidato. Mientras tanto, el oficialismo sigue en la búsqueda de un candidato que represente al pacto histórico y pueda aspirar a la presidencia en 2026. Recientemente, Gustavo Bolívar anunció que dejará la dirección del Departamento de Prosperidad Social, DPS, para concentrarse en su campaña presidencial, lo que habría causado cierto malestar en el presidente Petro. Algunos aseguran que el mandatario esperaba que Bolívar no se lanzara tan pronto. Pero Benedetti, siempre agudo, dejó entrever que no ve en Bolívar al candidato ideal. Sin decirlo de forma tajante, soltó una frase que no pasó desapercibida: ese no es Bolívar, cuando se le preguntó por el perfil del candidato que, a su juicio, debería representar al pacto histórico. Rápidamente matizó su comentario para evitar que se interpretara como un ataque directo: yo no estoy diciendo que Bolívar sea un mal candidato, añadió. Según Benedetti, el candidato ideal debe ser una figura capaz de ubicarse en el centro del espectro político y tender puentes hacia otros sectores. Para él, la victoria no se alcanzará únicamente con el respaldo de la izquierda, sino con una candidatura que logre reunir apoyo transversal y construir consensos. Esa, dice, es la única fórmula para vencer a los nombres que ya empiezan a sonar desde la derecha o el centro, como Claudia López, Sergio Fajardo o incluso la polémica Vicky Dávila, a quienes Benedetti les lanzó una puya al mencionarlos como los que se llaman a sí mismos de centro. Desde su visión, el pacto histórico debe definir un mecanismo claro para escoger a su candidato.
Planteó dos escenarios: uno, que la elección se haga el 20 de octubre dentro del propio pacto, y dos, que se llegue a un acuerdo con otras colectividades para definir en marzo quién tiene la mayor votación y por ende mayores probabilidades de ganar en primera vuelta. Si se coordinan antes de la primera vuelta, dentro de esos candidatos estará el próximo presidente, afirmó con firmeza. ¿Y Roy Barreras? Otro nombre que suena con fuerza es el de Roy Barreras, quien próximamente dejará su cargo como embajador de Colombia en el Reino Unido. Su gestión ha sido criticada por no resolver la situación de su visa de forma eficiente, pero eso no le ha restado protagonismo en las discusiones sobre quién podría ser el candidato oficialista. Sobre Roy, Benedetti fue más benevolente. Aseguró que lo considera un buen candidato, aunque no quiso profundizar más. Su respuesta fue más medida, tal vez porque reconoce en Barreras a un hábil operador político, alguien que, como él, ha sabido mantenerse vigente y acumular poder en diferentes momentos. ¿Qué piensa Petro? Por ahora, el presidente Gustavo Petro no ha dado señales claras de a quién respaldará como su sucesor o sucesora. Si bien Bolívar afirma que el mandatario no ha elegido a nadie, es evidente que sus decisiones están bajo la lupa. La carrera por la bendición presidencial ya comenzó, y los movimientos dentro del gobierno son analizados con lupa por analistas, periodistas y ciudadanos por igual. Armando Benedetti, por su parte, se mantiene en su papel como ministro del Interior, concentrado en las tareas que le exige el cargo y firme en su decisión de no aspirar a la presidencia. Su experiencia, sin embargo, lo convierte en una voz autorizada dentro del pacto histórico. Fue el jefe de campaña de Petro y su cercanía con el poder lo convierte en una figura clave para la articulación de alianzas y el diseño de estrategias políticas. El futuro del oficialismo. Lo que está claro es que el panorama dentro del pacto histórico todavía es incierto. Aunque hay varios nombres sobre la mesa, ninguno ha logrado consolidarse como el favorito. Las divisiones internas, las diferencias de visión y los egos políticos podrían jugar en contra si no se logra una articulación temprana. Benedetti advierte que si no se logra un consenso antes de la primera vuelta, será mucho más difícil enfrentar a los candidatos de centro y derecha. Por eso insiste en la necesidad de diálogo, coordinación y sentido estratégico. El problema es que lo entiendan así y lo desarrollen así, dijo con tono reflexivo. En resumen, Armando Benedetti no quiere ser presidente. No ahora y, según sus palabras, probablemente nunca. Su apuesta es seguir siendo un operador político, un tejedor de acuerdos, alguien que entiende cómo se mueve el poder desde dentro. Y aunque no buscará la presidencia, su influencia será decisiva en quien sí lo haga desde el sector de gobierno. Si te interesa el futuro político de Colombia y quieres estar al tanto de los movimientos más relevantes del poder, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que será el candidato del pacto histórico en 2026? Déjanos tu comentario abajo que te leemos.